Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 96 ya, de Arquitectura Acompasada. Y bienvenida siempre tú, María Paredes. Bienvenido tú, debería decir yo hoy, José Alfonso Crespo, porque hoy estás tú en el ajo también desde el principio. Ahí me han metido en el lío. Porque sabéis que habitualmente estoy yo yendo de paseo por los mundos madrileños y hoy me he echado una carabina que viene conmigo del brazo y es este señor que tengo aquí al ladito. Bueno, pero es que la ocasión lo merece, María Paredes. Nos acercamos al episodio número 100 y vamos a hablar de un lugar que yo diría que es muy especial para un 80% al menos de las personas que nos escucháis. ¿Qué te parece la cifra? Más o menos, por ahí andará, porque los que no hayáis estudiado ahí, seguro que conocéis a alguien que sí, o habéis estado en alguna ocasión. Eso los arquitectos, pero los no arquitectos, quedaos también a este a vista alzada, porque tenemos un paseo sonoro espectacular por un edificio bien curioso que merece la pena conocer. ¿Dentro Report? No se hable más. Dentro Report. Cómo me gusta que esta vez me acompañes en el paseo sonoro, José, pero claro, la ocasión lo merecía, porque yo cuando empecé a grabar este podcast nuestro de Arquitectura Acompasada escuchaba todo el rato la ETSAM, y confieso que no sabía lo que era. Hoy ya sí, por supuesto, sé que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, pero el que nos puede contar de verdad de la buena un montón de cosas sobre ella es nuestro invitado, ¿a que sí? Así es, María, y es que, bueno, la jerga de los arquitectos cuesta cogerla, pero una vez que ya la asimilas y ya te sientes parte del conjunto, ¿verdad? Del gremio. Totalmente, así es. Y nada, pues ¿quién va a ser quien nos va a desvelar esos secretos de la ETSA? Pues el que mejor podría hacerlo, que es don Alberto Sanz. Ahora sí, desvelamos su identidad, nuestro querido compañero del Servicio Histórico. Bienvenido una vez más al podcast, Alberto. Muchas gracias a ambos, es una felicidad, un auténtico placer estar aquí con vosotros. La verdad es que hay mucha gente que podría hablar de la escuela porque todos hemos pasado por ella, pero bueno. Claro. Pero bueno, yo puedo contar alguna cosilla. Seguro que sí, y con esa doble visión que más adelante vamos a ver, pero vamos, para nosotros nuestro Alberto tenía que estar en este episodio concreto. Cuéntanos, Alberto, porque María y yo tenemos muy poquitos datos como periodistas que somos, lo que hemos podido documentarnos, así que tú que has estado en esa escuela nos vas a poder contar todo. La ETSAM es la Escuela de Arquitectura más antigua de España. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. No estaba donde está ahora, estaba en el Instituto San Isidro, pues precisamente al lado de la antigua catedral, en la calle Estudios, la antigua catedral de San Isidro, pues ahí estaba la escuela de arquitectura. Fíjate. Pero justamente la Segunda República, después de la construcción de la ciudad universitaria, pues decidió que las escuelas técnicas también pasaran a la ciudad universitaria, que en principio iban a ser otro tipo de carreras, la humanidades, medicina, ciencias, pero luego la UPM, Universidad Politécnica de Madrid, se trasladó allí y mucha gente cree que somos de la Complutense, o sea, pero no. Claro, eso es un poquito lío. Entonces se llevó allí con tan mala suerte, que esto yo no sé si lo sabe la gente, con tan mala suerte que se inauguró para los exámenes finales del mes de julio de 1936. Con lo cual se inauguró y a los 15 días cerró y voló, porque la escuela prácticamente desapareció completa. Claro. Sí, la verdad es que es una historia triste. Claro, estaba en el frente. En el frente. Estaba en primera línea. En el frente. Fijaos cómo quedó el clínico, cómo quedaron casi todas las escuelas, quedaron destrozadas. ¿Y cuándo se pudo retomar la actividad allí? Pues ya en el 43, creo que ya en el 43 se reinauguró de nuevo. Es decir, 10 años después, porque en el 33 es el proyecto de Pascual Bravo Sanfeliu y en el 43 el mismo arquitecto volvió a reconstruir, qué triste, ¿verdad? Volvió a reconstruir su propio edificio. Bueno, por lo menos tuvo tiempo de hacerlo y tuvo la ocasión de reconstruirlo él mismo. Sí, eso es verdad. Sí, tuvo la suerte de sobrevivir a la guerra y volver a reconstruir el edificio que había hecho.
cambió en algunas cosas, claro. Eso he de preguntar. ¿Hizo el mismo edificio o metió modificaciones? A ver, el edificio la planta es prácticamente la misma. Lo que pasa es que era de ladrillo. La ciudad universitaria se caracteriza porque la arquitectura es de ladrillo. Y en cambio, fijaos que después de la guerra se hizo todo de piedra, curiosamente. Sí. Antes solo tenía la fachada de piedra, la fachada monumental de piedra, y el resto era de ladrillo, que yo creo que la combinación debía ser bonita, el contraste. Pero luego, después de la guerra, pues Pascual Bravo lo hizo todo de piedra. Anda, fíjate. ¿Y cuáles son otras características arquitectónicas? Son 2 edificios para empezar, ¿no? A ver, son 2 edificios, pero uno es bastante reciente, debe tener 50, 55 años. A ver, el edificio original es un edificio que es estupendo, es muy, muy buen edificio. Es un edificio que es curioso porque cuando entras de una manera escenográfica, monumental, con unas escalinatas, unas escaleras, varias terrazas, muy, muy espectacular, con una fachada clásica, muy, muy bonito. Pero curiosamente, luego en el interior es un edificio íntimo, es un edificio introvertido, no tiene nada que ver con la fuerza externa escenográfica que tiene el exterior. El exterior. Mucho más sobrio, el interior. Sí. El interior es precioso. Cuando estamos allí no nos damos cuenta, pero después de unos años yo cuando estaba allí yo decía, pero ¿cómo le gustará a nadie esto, ¿no? Hasta que lo valoras. Y luego ya cuando te vas haciendo arquitecto y vas aprendiendo, te das cuenta de todos los valores que tiene el edificio, que es un edificio estupendo. Realmente es un edificio del movimiento moderno que no lo parece, y vas descubriendo el edificio según vas andando, se te van surgiendo las cosas que necesitas en cada momento. La escalera, por ejemplo, aparece cuando tienes que subir de planta, cambiar de planta, y dices, ¿dónde está la escalera? Pues ahí aparece la escalera, que es impresionante, tiene unas vidrieras bellísimas, es de tipo imperial, con un arranque y luego otros 2 laterales. Muy bonita, y no se ve hasta que no la necesitas. O sea, eso es un logro de la arquitectura, ¿no? Del arquitecto, quiero decir. Desde luego. Sí. O sea, la primera clase práctica de arquitecto es analizar tu propia facultad. ¿No? Pues sí, yo a mis alumnos, yo soy profesor en la escuela, y yo a mis alumnos les hago un recorrido por la escuela para que vean, para que entiendan cómo funciona la planta de la escuela y el espacio, porque las alturas no son iguales en todos los sitios, con lo cual en un sitio de repente se hace muy amplio y te sientes como muy abierto, y luego de repente se te encierra un pasillo más estrecho porque vas llegando a las clases. Está muy bien pensada, muy bien, es un muy buen arquitecto. Miren qué responsabilidad para el arquitecto que lo hizo, pensar que de ahí van a salir los siguientes arquitectos y que le iban a estar escrutando. Claro, es justo lo que iba a decir, que aquí no se cumple lo de en casa del herrero cuchillo de palo, en casa del arquitecto una muy buena escuela de arquitectura. Pues sí, pues la verdad es que Pascual Bravo yo creo que tuvo que sufrir, ¿no? Porque imaginaos, no era un arquitecto famoso, era un arquitecto joven, había grandísimos arquitectos en España en ese momento, bueno, como ahora, y él era un desconocido prácticamente. Entonces imagínate enfrentarte a la escuela donde van a pasar todos los profesores tuyos y todos tus compañeros van a pasar por esa escuela. Más escrutado no vas a poder estar. Imposible. La verdad es que debía ser valiente. Seguro. ¿Y la luz, Alberto? ¿Hay buena luz? Sí. El edificio está dividido en partes. Es un edificio que está hecho como por módulos. Y es un edificio asimétrico, pero da la impresión cuando tú entras que es un edificio completamente clásico. Y luego te engaña, él es muy listo, y te engaña y te va llevando, como os digo. Entonces, cuando entras en el vestíbulo, de repente te llama la atención una luz impresionante que da al jardín y al patio. Y entonces la gente va hacia allá para ver ese espacio. Pero se te van apareciendo pasillos por todos los lados para llevarte, por un lado, a las aulas y a los laboratorios, por otro lado, al salón de actos, por otro lado, a esa escalera escondida, por otro lado, a las salas de proyectos. Entonces, la luz te va llevando de un sitio para otro. Las salas de proyectos tienen una luz estupenda, dan al norte para precisamente que es la mejor luz, tiene unas terrazas buenísimas y un gran jardín, es un gran patio también, con lo cual lo tenemos todo. La verdad es que hay muchos ingenieros que dicen, no sé cómo aprobáis aquí en la escuela, si es difícil aprobar, porque el sitio es precioso, es un sitio para no estudiar. ¿Y cómo es el día a día en la Escuela de Arquitectura? Bueno, el día a día es muy duro. ¿Cómo se vive ese edificio? Muy duro. A ver, el edificio...
A ver, hay mucha gente que te dice, muchos alumnos que conocen otras escuelas modernas, dicen que el edificio se ha quedado ya un poco pasado de moda, porque buscan espacios plurifuncionales, de mucha altura, donde se puedan introducir performance, donde se puedan hacer una serie de eventos, y la escuela no lo tiene eso. Pero, en cambio, como digo, es un edificio que ayuda a la serenidad, a la introversión, al estudio. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, el vestíbulo es muy oscuro o la biblioteca es muy oscura. Es que un vestíbulo tiene que ser oscuro para ir iluminándote los lugares por donde tienes que ir. Claro. Y la biblioteca igual. En la biblioteca yo no quiero luz y vistas para no estudiar. O sea, yo lo que necesito es un espacio recogido, sereno. Y yo creo que lo consigue perfectamente la escuela. Yo creo que está muy bien. ¿Que necesita grandes espacios para eventos? Pues sí, es posible, pero yo creo que se ha adaptado muy bien a los tiempos. Con Bolonia las clases son más pequeñas, los alumnos son 40, 50 por clase y ya no necesitan esos espacios que se está requiriendo de otras escuelas de los años 70, 80, 90. Claro, que eran más alumnos por alumnos, aula. Ahí está. Claro, y Alberto, tú tienes al final la doble vertiente porque estudiaste allí y además eres profe. Ya en una clave más personal, ¿qué recuerdos tienes? Claro, gran parte de tu vida está ligada a este edificio del que estamos hablando. Sí, yo cuando salí de la escuela dije, nunca más voy a volver y voy todos los días de mi vida. Además vivo al lado de la escuela, con lo cual cojo el coche y paso por delante. Claro. A ver, los recuerdos son estupendos porque, claro, tienes 18 años, 18, 23, o sea, 24, porque nuestra carrera es de 6 años, y los recuerdos son maravillosos, claro. Como edificio también, porque ya te digo que yo no me enteraba, ya os digo que yo no me enteraba, pero realmente lo viví de una manera maravillosa. Y ahora que ya sé cómo hay que hacer un edificio, quiero decir que puedo analizarlo, pues me di cuenta de que es un gran edificio. Entonces mis vivencias eran más emotivas, emocionales, claro, sentimentales, y yo creo que ahora son más profesionales, ¿no? O sea, puedo ver el edificio en su justa medida, y yo creo que mis alumnos, que ahora lo ven horrible porque claro, es donde están sufriendo lo indecible, en breve, en unos pocos años dirán qué bonito este edificio, realmente qué suerte haber estudiado en esta escuela tan bonita, porque mira que las hay feas, pero esta es realmente muy bonita, muy bonita. Pues mira, eso es lo importante, un edificio que te ayude a la concentración y a lo que realmente vas ahí, que sea que la universidad pase por ti. Y no solo tú por la universidad. Y no solo por la universidad. Y bueno, y aparte de estos arquitectos, ahora la ETSAM también tiene otros títulos, ¿no? Otros profesionales también salen de sus aulas. Sí. Hay otras titulaciones, como diseño de interiores, hay varios másteres, como el de fachadas, hay bastante trabajo en el máster de gestión de patrimonio, de rehabilitación. Sí, hay varias titulaciones. Además del máster habilitante se pueden hacer otros máster propios y otras titulaciones, como por ejemplo como diseño de interior. La escuela es grande, somos muchos alumnos y muchos profesores, y yo creo que cabemos todos, realmente. Muy importante, porque esa es otra de las realidades de la profesión a día de hoy, en el siglo XXI, que el arquitecto pues tiene un amplio abanico donde ejercer, con tantos que salen, tantos egresados que salen de las universidades cada año, pues afortunadamente hay abanico y para que todo el mundo pueda trabajar y ejercer la profesión, y bueno, y al final todos tienen que confluir aquí en la calle Hortaleza 63, que se tienen que colegiar, ¿no? Pues sí, el Colegio de Arquitectos es como la segunda escuela, ¿no? La segunda escuela, no hay que entenderlo como un lugar que te viene a castrar, ¿no? Como profesional, sino al revés. O sea, es un lugar para crecer como profesional. Claro, para impulsarte. Y seguir compartiendo pues vivencias, opiniones, visiones y discutir. Que os gusta mucho discutir, y esto con tantas jornadas es muy útil y... Sí, es que la escuela al fin y al cabo no deja de ser un lugar donde te estás preparando. Entonces, el lugar donde estás trabajando, o sea, a partir del momento que estás trabajando, es el colegio, o sea, realmente es el colegio. Aquí es donde se proyectan justamente los temas profesionales. En la escuela no.
Claro, en la escuela es otra formación, claro. Pues Sí. Alberto Sanz, ahora ya sé muchísimas más cosas de la EdSam, pero no solo yo, todos nuestros oyentes, los arquitectos ya por supuesto que sabrían todo o casi todo, pero es que este podcast lo escuchan muchos no arquitectos y este edificio merecía la pena también dárselo a conocer. Así que mil gracias por la visita Sí, al pues nada, podcast. encantado. Si vais a la escuela, os recomiendo el salón de actos, la biblioteca, que reformaron Araujo y Nadal maravillosamente, se parece realmente de la época, pero simplemente pasear por los pasillos, el vestíbulo es maravilloso y simplemente recorrer, subir por la escalera, merece la pena. Muchísimas gracias, Alberto. Pues nada, un fuerte abrazo y cuando queráis. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues qué bien me lo he pasado contigo, José Alfonso Crespo, y con nuestro queridísimo Alberto Sanz, dando un garbeo por la EdSam, tantas veces escuchada y ahora conocida de primera mano. Ya sabes que es un gusto enhebrar de tu brazo, prenda, y qué decir de Alberto Sanz, que es otro de nuestros colaboradores de cabecera al que tanto cariño tenemos. Y ahora otros que vienen por aquí en tropel y a los que tenemos también mucho cariño. Yo salgo un momentito y te dejo con ellos, María, que no caemos en el despacho. ¿Te parece? Me parece, pero no sé si vas a enterarte entonces de este secreto. Pues lo voy a intentar. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar este Secretos del Coan con un secreto a voces y es que nos gusta muchísimo recibir a estos chicos siempre. Hoy no está Alex Caraballo, pero está su compañero Óscar Cruz, que estáis siempre ahí al pie del cañón en este ciclo de transferencias, así que bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias, María. Es un placer, como siempre, teneros por aquí. Ya saben nuestros oyentes que hemos estado siguiendo todas las sesiones que habéis estado haciendo durante este curso del ciclo Transferencias y hoy habéis venido también para comentarnos junto a vuestros invitados el contenido de la última, creo que es Exacto, la última, ya es ¿no? la última, esta se pospuso por temas logísticos, iba a ser la segunda, pero bueno, el orden de los factores en este caso igual no altera el producto y venimos con dos invitados que igual que en las anteriores sesiones traemos parte representando una práctica madrileña y en este caso por fin hemos abandonado Galicia, que las últimas dos sesiones siempre la gente de fuera Es verdad, siempre Galicia. han sido gallegos. Pero bueno, no nos alejamos mucho, seguimos en el norte, en este caso nos acompaña Íñigo de Bear y para hablar sobre tecnología y artesanía. Tenemos aquí a Íñigo Berasategui y tenemos también a Rubén López, así que bienvenidos ambos. Muchas gracias. Bueno, ha hecho una presentación muy buena, Óscar, pero quiero que me cuentes más tú en primer lugar. Íñigo, ¿cuál es tu proyecto? ¿En qué consiste? Cuéntanos. Nosotros tenemos un estudio de arquitectura en Bilbao, operamos desde Bilbao y bueno, tampoco tenemos, nosotros decimos, pero nos preguntan a qué nos dedicamos, hacemos arquitectura, no estamos especializados en nada ni en ninguna cosa rara y entendemos la arquitectura de una manera generalista, es decir, que no somos especialistas en nada y nos gusta no ser especialistas en nada. Y eso es un poco lo que hacemos. Muy bien, y creo que no estás solo en ese estudio, estás también con Anne, ¿verdad? Que la tenemos aquí en el despacho, lo que pasa es que es un poco limitado de espacio. Le mandamos un beso y gracias por estar también con nosotros. Y bueno, cuéntanos tú un poquito, Rubén, entonces, ¿vosotros también sois un estudio? No, nosotros somos una constructora que nos llamamos Redo. Somos una constructora que es una constructora especializada en reformas integrales. Sobre todo hacemos vivienda, locales y naves industriales y trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. Y bueno, una de las características que tiene que nos diferencia un poco de constructoras más o empresas de reforma más convencionales es que toda la parte de dirección somos arquitectos, también de aquí de Madrid. Y bueno, pues eso nos hace algunas cosas ejecutarlas pues de un punto de vista un poco distinto a otras empresas un poco más tradicionales. Claro, desde esa formación arquitectónica. Bueno, pues hechas las presentaciones, Óscar, cuéntanos tú, marco de apertura, porque esta última sesión del ciclo la habéis titulado Tecnología y Artesanía. ¿Por qué? Bueno, había a la hora de nosotros definir como las 3 sesiones que queríamos que fuesen el ciclo, nos faltaba como esa parte casi de la técnica, ¿no? Es decir, siempre hemos pasado, y además a modo transescalar, habíamos partido como de algo un poco más etéreo, que era la comunicación y la arquitectura,
para centrarnos en una escala luego mucho más grande como lo urbano y el paisaje, pero al final como descender a la pieza arquitectónica. Entonces, en este caso, tecnología y artesanía no lo estábamos concibiendo como opuestos, igual que sucedió con paisaje y urbano, que tampoco eran opuestos, sino que en este caso son maneras de operar arquitectónicamente hablando. Últimamente, en los últimos años, en las normativas como que nos han venido a dar una serie de reglamentos autoimpuestos en los que parece que van a dirigir la propia arquitectura a un objeto como muy específico y muy normalizado, pero prácticas como BEAR y las prácticas que acompañan a las obras que ejecutan Redo parten casi como de lo específico de cada uno de ellos. Es decir, en este caso, BEAR tiene como una identidad propia que, a pesar de hacer un cumplimiento a rajatabla como de esas normativas y esa estandarización, no pierden el carácter que tiene el propio estudio y es identificable en toda España e internacionalmente, y su trayectoria lo demuestra. Y por otra parte, Redo al final se tiene como que adaptar o tiene que proponer soluciones a una serie de estudios de arquitectura que también tienen ese carácter muy marcado. Entonces partíamos desde ese generalismo del que también ahora hablaba Íñigo, que no somos especialistas en nada y tal, pero que al final vamos como metiéndole el embudo y aparecen como soluciones específicas que hacen que hoy estén presentes en el panorama nacional e internacional de las obras que todos nosotros consultamos. Me llama la atención, Óscar, ¿cómo llegáis a descubrir todos estos estudios? ¿Cómo hacéis esa búsqueda previa y esa puesta en contacto con ellos para saber que son los indicados o desde luego que nos van a dar un contenido muy interesante en estas sesiones? Siempre hemos partido casi como un poco de caradura, ¿no? Es decir, hemos intentado siempre que la práctica madrileña sea alguien que nosotros conocemos y con los que hemos a lo mejor o trabajado, hemos tenido una serie de contactos, y la de fuera de Madrid también siempre hemos tenido como un acercamiento, ya sea viéndoles en conferencias o conociendo su propia obra, etcétera, pero que al final hemos partido como de intentar depurar como un listado muy grande que teníamos como de esas conversaciones en nuestra cabeza, ¿no? Que podrían darse y que podría ser lo más interesante. Es decir, joder, y si al final parece como estos duelos de si juntamos a este tal. Entonces, en estos casos nos resulta más atractivo que parezca que de principio no tengan nada en común y que en ambas prácticas no se conozca de nada, y porque ese discurso que se va a dar luego es más enriquecedor para todos, y para eso se traduce la transferencia que estamos intentando conseguir. Y en este duelo de titanes que tenemos hoy, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas les vais a hacer? Una pregunta que les quieras formular ahora y que luego vais a trasladar al debate. Así ensayan un poquito, porque tenemos que decir que estamos a escasísimos minutos de que se dé realmente esta tercera y última sesión del ciclo. Así que, por ejemplo, ¿qué les vais a preguntar? Siempre empezamos casi como un primer apartado, que es un poco de formación y de por ese interés que se tiene por llegar porque al final montar una empresa, vamos a llamarlo empresa, tanto al estudio como a la constructora, o incluso una asociación entre dos personas, es complicado. Entonces tiene que haber como un interés previo, y además son dispares, porque al final son dos perfiles bastante opuestos. Entonces, a partir de esa formación y ese interés por querer buscar ese hueco que queda en el mercado y estar allí para proponer lo que otros no proponen, seguimos como desengranando preguntas sobre tiempos, recursos, innovación. Hay como muchas preguntas, pero ahora mismo concreta no podemos adelantar ninguna. Bueno, yo tengo una, a ver si la puedo adelantar yo, porque como me han filtrado antes, como buena periodista que soy el guión, tengo una pregunta por aquí que me había pasado Alex. Yo os la transmito porque, claro, estamos hablando mucho de cómo conjunta la tecnología y lo artesanal, ¿no?, en cada proyecto arquitectónico. Y él, por ejemplo, decía que le parecía muy interesante cómo alude esto, por supuesto, al presente de vuestro oficio, al futuro, desde luego, pero una de las preguntas era también respecto al pasado, en el sentido de revisar qué enfoques o qué herramientas a lo mejor faltaron en vuestra formación o echasteis de menos de alguna manera respecto a esta conjunción entre herramientas artesanales y tecnología. Íñigo, por ejemplo. Bueno, si te refieres a la formación académica, yo la verdad es que soy muy defensor del modelo de estudio de arquitectura en España.
Yo no soy de este último plan, porque creo que somos tanto Anne como yo del plan anterior, del 96, creo que se llamaba, que era el anterior. Y la verdad es que estoy muy contento con la formación que he tenido y la defiendo a rajatabla. Y ahora que soy profesor y que veo a las cosas que han cambiado, la verdad que yo echo de menos a algunas de las que había antes, más que otras, digamos, aplicaciones más específicas de muy corto alcance. Es decir, yo soy bastante defensor de ese primer año en la que tienes una formación tremendamente amplia, que te da unas bases que en ese momento quizá no sabes, pero al día a día son las que más usas. Son geometría, dibujo, matemáticas, física. Creo que ese año es fundamental y con ese todo lo demás. O sea, una formación en proyectos, construcción, historia, una formación en el sentido clásico y verdadero de la universidad, que es la búsqueda del conocimiento y no la formación profesional. Es decir, que para mí la universidad es la búsqueda del conocimiento y la excelencia y no la formación profesional, porque si vamos a hacer una formación profesional estamos transgrediendo el espíritu universitario, o eso es para mí lo que creo. Y creo además que tampoco estamos ofreciendo una formación, si lo que pretendemos es dar una formación profesional más específica, tampoco estamos siendo honestos con nuestros estudiantes, porque les estamos ofreciendo herramientas quizás específicas muy cortas que les pueden venir bien hoy, pero probablemente mañana o pasado no. Sin embargo, si les damos esa formación amplia, abierta y con fuertes raíces, ellos se podrán adaptar. Así quieren especializar en montar robots o si se quieren especializar en hacer adosados. Pero teniendo esas raíces bien sólidas, claro. Y Rubén, ¿tú cómo lo ves este tema? Bueno, yo creo que en la escuela, yo hablo un poco por Madrid, que es donde he estudiado tanto la carrera como luego un máster que hice en comunicación. Lo que se enseña o lo que se orienta a todos los arquitectos que entran desde jóvenes es un poco al arquitecto destinado a la edificación. Entonces yo, en cuanto a esto, creo que se podrían establecer un poco conocimientos más prácticos y menos teóricos, porque al final tenemos asignaturas de construcción, de estructuras, de instalaciones, pero yo personalmente, cuando salí de la carrera y empecé a trabajar en una empresa de reformas, es que prácticamente no sabía casi ni lo que era un ladrillo. Entonces, claro, cómo empezar a trabajar sin saber lo más básico, ¿no? Entonces, si estás durante 6 años especializándote un poco en eso o fomentando eso, pues bueno, pues yo creo que hay alguna carencia que también es normal, porque es la escuela es bastante amplia. También yo creo que es importante, y yo creo que en todas estas jornadas de transferencias se ha puesto un poco sobre la mesa, que es que el arquitecto no está solamente haciendo edificación, el arquitecto está haciendo urbanismo, el arquitecto está haciendo otras prácticas que no tienen nada que ver con la construcción, el arquitecto está dentro de la construcción, como por ejemplo estamos nosotros, y bueno, también asignaturas o temarios pues relacionados con la comunicación, relacionados con la sociología, relacionados con cómo se establece un arquitecto y que pueda tener como otras herramientas cuando se enfrenta luego al mundo laboral, me parecerían súper interesantes, al igual que por ejemplo pues un poco de enseñanza en economía, en empresa y demás, porque al final yo creo que el número de trabajadores autónomos, el número de gente que como es muy alto, monta pequeñas empresas, pymes y tal, es importante como para que en la escuela también se pueda dar una breve introducción a eso. Visiones no enfrentadas, pero sí complementarias, y esa es justo un poco la riqueza de vuestro ciclo, ¿no, Óscar? Lo que acabamos de presenciar, que es una pequeña pildorita, es lo que todo el mundo puede ver siempre en estas sesiones cuando acude. Sí, justo es lo que se busca, esas dos perspectivas, que no es que sean contrarias, sino que al final se complementan y saldrá una tercera y se podrá añadir perfectamente, porque al final la arquitectura engloba muchísimas cosas y es muy amplia, y lo que decía también Íñigo ahora, lo de que es cierto que lo específico puede ser llegar a un modelo caduco, es decir, que tenemos que al final formar de una forma más global, que englobe a todas esas personas, como dice Rubén, que tienen otros intereses, pero esos intereses van a seguir ampliándose con el paso del tiempo, porque al final los arquitectos somos tan, no quiero decir me tomen todos, sino como inquietos, de amplio espectro, vamos a decir. Sí, inquietos culturalmente, que nos apetece seguir indagando, seguir descubriendo y hacerlo por nosotros mismos, y colaborando y etcétera. Pero entonces es como muy complicado, y al final hay unos modelos educativos que no solo
atañen a la arquitectura, sino que al final es la Universidad Politécnica, no es solo la escuela. Claro. Es como muy complicado el poder abrir los espectros y gestionarlo y cambiarlo. De todo hay que hablar siempre, de todo hay que debatir, y en este ciclo de transferencias se hace magníficamente desde el respeto y siempre desde una riqueza, la verdad que nos congratula mucho en este podcast, por eso siempre os invitamos a venir, así que os deseamos que vaya fenomenal, quedan muy poquitos minutos, disfrutadlo, la gente que esté escuchando este podcast, a lo mejor algunos de ellos han estado ya cuando lo escuchen en esta sesión y seguro que habrán disfrutado muchísimo también. Muchísimas gracias, Óscar Cruz, un placer. A ti, María, como siempre. Y también Íñigo Berasategui por visitarnos al podcast y Rubén López, un placer. A vosotros. Pues hasta aquí nuestro episodio número 96, María Paredes. Muchas gracias por desvelarnos este secreto junto a los chicos de SIF. Es un placer como siempre, querido. Y otro placer y no culpable, ¿cuál es? Pues el de escuchar la agenda de Alicia Abajo, de la que saco yo siempre ideas para mis planazos del finde. ¿Cómo? ¿Que vosotros en casa también? Bueno, ya lo sabíamos eso, ¿eh? Por eso siempre nos pone súper contentos verla aparecer ya con sus ricitos y su sonrisa. Y es el momento de decir al compás, suyo es el micro y nosotros os decimos eso de hasta la semana que viene. Pues pocos rizos traigo hoy, María Paredes. Ya me ves que con estos calores soy más de recogerme el pelo para estar a gustito, mientras que tú eres más de ponerte la chaquetita en la oficina por aquello del frío del aire acondicionado. En cualquier caso, sea con la melena al aire, los rizos, la coleta o la chaquetita, vamos a abrir la agenda ya para anotar todas estas propuestas que traigo por aquí. Y empezamos con un clásico de la programación de verano de Matadero, el Día Europeo de la Música. Y es que este sábado 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, se celebra esta cita con el objetivo de promover el intercambio cultural a través de la música. Desde el viernes 20 al domingo 22 de junio, el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid albergará una fiesta de la música abierta a todos, a mayores y a pequeños, sin discriminación entre géneros, que ayude a comprender los nuevos derroteros de la escena musical. Vamos a poder disfrutar de artistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria profesional, nuevas apuestas, varios géneros como el rock, el pop y la electrónica, y conciertos matinales familiares para los más peques de la casa. Podéis consultar toda la programación en la página web mataderomadrid.org. Nos vamos hasta el Parque del Retiro porque gracias a este plan vamos a poder repasar los más de 4 siglos de vida de este emblemático parque madrileño. Eso es lo que propone la muestra de Jardín a Paisaje, todo un homenaje a la historia y la naturaleza del Retiro en el 90 aniversario de su declaración como tesoro artístico. La expo la podemos disfrutar hasta el 9 de julio en la Montaña Artificial del Retiro, uno de los espacios más singulares y evocadores del parque, antiguamente parte del Reservado, ese área dedicada al esparcimiento de los reyes en el siglo XIX. Este enclave histórico se convierte así en el escenario ideal para un recorrido que invita a vecinos y visitantes a sumergirse en la rica trayectoria de este jardín histórico, símbolo de Madrid y corazón verde de la ciudad, que cuenta además con la categoría de bien de interés cultural. La muestra está pensada para todos los públicos y combina la información histórica con elementos visuales, objetos curiosos y anécdotas menos conocidas. Por ejemplo, vamos a poder contemplar una moto de carreras Bultaco que participó en las míticas competiciones celebradas en el parque a mediados del siglo XX, o una colección de bicicletas de los años 80 y 90 que evocan cómo era pasear por el Retiro en otras décadas. Y más exposiciones. Esta nos lleva hasta el Conde Duque. Madrid Art Deco 1925, el estilo de una nueva época. Es la muestra que analiza la evolución del estilo Art Deco en Madrid y su utilización como reclamo publicitario en diversos ámbitos como la arquitectura, la moda, el cine y la publicidad. Es una propuesta que invita a reflexionar sobre la importancia del Art Deco en la construcción de una nueva identidad cultural, urbanística y social que define la llegada del nuevo siglo. Los visitantes vamos a poder sumergirnos en el Madrid de los años 20, una época en la que el Art Deco se extiende desde la construcción de grandes edificios y la decoración de interiores hasta los objetos de uso más cotidiano. La exposición se podrá visitar hasta el 2 de noviembre y la entrada es gratuita.
Y nos detenemos ya en Hortaleza 63 para apuntar los planazos del COAM para los próximos días. Como el del lunes 23 de junio a las 7 de la tarde, la presentación de Arte Urbana, Programa de Arte Público 2010-2025, un libro que celebra los 15 años del Programa de Arte Público en el Centro Empresarial Urbana, un complejo arquitectónico en Buenos Aires diseñado por Mario Roberto Álvarez. El martes 24 de junio a las 7 de la tarde tenemos una cita con el Coro de Arquitectos de Madrid para asistir al ya tradicional concierto de verano, que va a ser dirigido por Rodrigo Guerrero y presentado por el musicólogo José Luis Tellez, colegiado de honor COAM 2018. Y el jueves 26, también a las 7 de la tarde, celebramos la 7ª sesión del ciclo Intramuros, Encuentros sobre Arquitectura Española. En esta ocasión disfrutaremos de un diálogo entre los estudios Matos Castillo Arquitectos y MGM, Morales de Giles Arquitectos. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.